Bienvenidos a este conversatorio al que ha convocado la sala plena del Tribunal Superior de Cali con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de perspectiva de género, básicamente la incidencia que tiene en cuanto al acceso a la administración de justicia y el respeto por esa herramienta a la hora de construir decisiones judiciales. En la metodología, inicialmente se planteó un conversatorio que ustedes pueden intervenir necesariamente. Si ustedes tienen alguna intervención pueden hacerlo. Se pretendía que otras personas nos acompañaran aquí para tener un diálogo sobre este tema después de la presentación que vamos a hacer de una parte teórica. Pero en este caso vamos a modificarlo un poco. Voy a hacer una presentación muy rápida, muy breve, sobre la perspectiva de género en las decisiones judiciales, y la doctora Mónica León va a hacer una súper presentación, toda vez que de una vez les digo que es una generala en el tema, tiene toda su formación dedicada profesionalmente a proteger el género y todas las aristas que ese término pueda convocar. La doctora Mónica León la conocí accidentalmente gracias a las redes sociales, ¿no? Una oportunidad vi esa página y le escribí y le dije, tengo un trabajo sobre eso. Se lo envié, entonces inmediatamente me envió otras cosas y a partir de allí me di cuenta que de la profundidad del trabajo de la doctora. Ya es la directora de ProMujer, ¿no? Justicia ProMujer. Y no es gratuito que sea la directora de Justicia ProMujer, sino que es la persona, desde mi perspectiva, la persona indicada. Les voy a decir el palmarés de la doctora Mónica. Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con más de 25 años de experiencia en litigio y representación judicial, con una orientación específica a la defensa judicial con inclusión de la perspectiva de género y colectivización de las causas de género. Aplicación del enfoque diferencial, defensa de grupos vulnerables, enfocado a la protección de derechos humanos y prevención de violencias en contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes, población LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad, coordinadora de litigio, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Prácticas Emergentes del Derecho y Derecho Regulado en el Centro de Estudios de Garrigues, España, formadora en asuntos de género y actualmente directora de Justicia ProMujer y su departamento de estudios de género. Es decir, lo que yo pueda manifestarles a ustedes aquí es de verdad mínimo comparado con esas presentaciones que yo que fue asustado ahora que vi de soslayo lo que tiene allí, esa información tan valiosa que ojalá podamos aprovechar. Como le decía, doctora, en Cali cae una gota de agua y la gente no vuelve a salir, sale a los 3 días. Menos mal ella me acaba de decir que es barranquillera y que en Barranquilla es peor. Barranquilla hay arroyo y todo, menos sale la gente. De todas maneras, me parece maravilloso que tener la doctora, le doy la bienvenida. Le agradezco muchísimo. Quiero decirles además que la doctora, ella misma ha venido a través de la invitación que le hicimos y ha asumido todas las costas de su venida aquí a Cali. Me dijo, si no tienen presupuesto, no importa, yo voy a hablar de ese tema. En realidad es una generosidad a la que obviamente estamos muy agradecidos. Me parece maravilloso. Eso significa que usted quiere mucho lo que hace, está muy interesada en que se conozca y se difunda el tema de la perspectiva de género. Me acaba de dar una idea grandiosa y es involucrar en este tema a los estudiantes de los consultorios jurídicos para que desde el comienzo del litigio comiencen a trabajar, inicien su carrera, su ejercicio profesional con ese contenido de género y no lleguen como nosotros ya, lo que estamos casi que de salida, que nos hemos visto sorprendidos con una información nueva y muy valiosa que es la perspectiva de género. Le voy a dar la palabra para que se presente, doctora, y luego usted me la devuelve para que yo...
porque tenemos ese interés en escucharlos a ustedes. Ellos no han venido aquí a escucharlos, han venido a escucharlas a ustedes. Bueno, en principio, muy buenas tardes y gracias por estar acá. Muchas gracias a la invitación que me hizo el magistrado Orlando Echeverri Salazar. Para mí es un honor y, como dice el doctor, una gran felicidad estar compartiendo este conocimiento, porque sé que hay mucha inquietud sobre la perspectiva de género. Mucho se habla sobre eso y es una moda. Pensemos que en este momento estamos chic, estamos de moda, pero no podemos dejar que lo exterior opaque lo interior. Y lo interior es que debemos propender por una sociedad igualitaria, una sociedad en equidad. Y como verán más adelante con mi exposición, la perspectiva de género lo que va a lograr a mediano y largo plazo es que tengamos una sociedad en equidad. Que diga el doctor Orlando que su participación va a ser corta, no debería ser de esa forma, porque gracias a los operadores judiciales como él y como todos los miembros de la sala penal de este tribunal, yo he sido juiciosa estudiando las sentencias con perspectiva de género, pero también he visto que hay magistrados comprometidos como los que encuentro aquí en Cali. Así que yo pienso que es un caldo de cultivo excelente el que hay en esta región para que la perspectiva de género llegue a todos. Y estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Este es el propósito de hoy. Y para conmemorar, qué mejor que tener un poco de conocimiento sobre esta área. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, doctora. Bien, para que entremos de una vez en el tema, voy a dar unas pinceladas sobre el aspecto teórico y legal, simplemente mencionar todo el soporte jurídico nacional e internacional que hay respecto a la perspectiva de género. Lo primero que tengo que decir es que, la siguiente, es que la Corte ha facilitado ese trabajo porque en algunas sentencias, allí cito una de ellas, hace un recuento, como lo ha hecho en varias, de todo lo que supone la perspectiva de género y todo el marco internacional, todos los instrumentos internacionales que entran a, digamos, arropar y llenar de legitimación el tema de la perspectiva de género. La primera, el primer instrumento internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra que toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esa misma declaración sin distinción alguna de sexo, y que todos tienen derecho a una igual protección contra actos de discriminación que infrinjan esa declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Digamos que es el primer instrumento fundamental, ya lo conocemos. También hay otro instrumento muy importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, aprobado en Colombia por la Ley 74 del 68, que estableció que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Impuso la obligación, además, de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto, así como la de asegurar a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de sexo. Seguimos entonces ya más metidos en el tema concreto y tenemos que aparece en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se denomina CEDAW, de 1979. En esa convención se dispuso promover una política encaminada a eliminar todo tipo de discriminación, abstenerse de incurrir en actos de políticas discriminatorias contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Establecer también una protección
jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de la igualdad con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Voy a ser un poquito literal con estas, porque son simplemente los enunciados. Viene otra convención supremamente importante, la famosa Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Allí se instituye la obligación de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Luego viene todas estas convenciones, todos estos instrumentos internacionales han sido ratificados por Colombia. Sigue, por favor, eso, ahí estamos, muy bien. Bien, esos instrumentos se han materializado en muchas sentencias de la Corte Internacional del VIH y se han aterrizado. Yo quisiera simplemente mencionarles, como están allí en la pantalla, pero invitarles a que lean con conciencia, con un sentimiento de apropiación esas decisiones. Cuando uno se aproxima al tema y comienza a leer esas providencias, el caso de Rosendo Cantú contra México, Campo Algodonero contra México, el caso de la masacre de las 2 R's versus Guatemala, el caso de la masacre de Sánchez versus Guatemala, el caso Hellmans contra Uruguay, encuentra que es más que necesario tener conciencia por parte de las autoridades, entre otras instituciones y personas, de la protección de la mujer que ha venido siendo sujeto de una vulnerabilidad institucional. Encuentra uno en estas sentencias un factor común y es que las autoridades han tenido un trato peyorativo con la mujer, un trato discriminatorio, han tenido una actitud de cosificación y de reconocimiento explícito de una desigualdad con la mujer. Se han manejado criterios y modelos y preconceptos que tildan a la mujer de un ser inferior, una simple cosa, un instrumento sexual. Y precisamente al haberse demostrado en todas las investigaciones, en esos procesos, que las autoridades nunca hicieron de manera sustantiva una investigación, una averiguación sobre la violación de derechos de la mujer, pues resultaron todos esos estados condenados a indemnizar, pero además de declarar su responsabilidad, aceptar su responsabilidad. El factor común que identifica estas decisiones es que va la familia a preguntar por una mujer violentada y las autoridades inmediatamente comienzan a hablar de los preconceptos, ¿no? ¿Y ella cómo estaba vestida? ¿Y ella qué hacía un sábado por la noche en la calle con hombres? Por ejemplo, son preconceptos. Y a partir de allí comenzaban a crear un proceso simplemente formal, una simulación de proceso. Sí, vamos a investigar, no se preocupe. Esperemos, en 8 días tenemos alguna respuesta. Y resulta que las víctimas, los familiares de las víctimas nunca tuvieron esa respuesta. Nunca hubo una actividad real del Estado, de los estados, de las instituciones frente a esos tipos de violencia. Y eso genera, obviamente, que una de las respuestas a esa omisión de respuesta, me perdonan la repetición, es imponer unas obligaciones a los estados y además reconocer todas esas convenciones y todos esos instrumentos internacionales. Pero eso no solo ocurre aquí en Colombia o en Latinoamérica, eso ocurre en todo el mundo. Allá hay unos ejemplos por ejemplo, el caso Comodo versus Bulgaria, según recuerdo. Es un caso, pues un caso modelo, un caso terrible de violencia intrafamiliar que
no tuvo ninguna respuesta del Estado, que obligó a la víctima a desplazarse a otro país. En el otro país también le hicieron caso omiso, le preguntaron 1000 cosas, nunca fue donde el médico legista, luego usted dejó pasar un mes, luego usted quiere decir que consintió con la violencia. Se dan por sentado una cantidad de actividades que generan desistimiento de las acciones, etcétera. ¿Y qué decir del caso González Carreño en España? Son casos gravísimos, son casos terribles. Le comentaba a la doctora Mónica, uno que leí el año pasado del Tribunal Supremo Español, de un caso de violencia intrafamiliar y de violencia de género, que obligó a una mujer a separarse y a llevarse los hijos para que el victimario no los tuviera, y un juez español ordenó que le entregaran los hijos los fines de semana. Uno de esos fines de semana, el hombre se llevó los hijos y les causó la muerte a los niños y se suicidó. Al ver la señora que pasó el lunes y no contestaba, fue al apartamento donde vivía y encontró ya los cadáveres allí. Un suicidio masivo, es lo que llama un suicidio ampliado. Y eso es producto de la falta de perspectiva de género en la decisión judicial, en la, digamos, en la forma de mirar y de analizar el caso en concreto. Los invito en realidad a que tomen apuntes, esto lo podemos compartir ahí en las redes, que lean las sentencias. Cuando uno lee estas sentencias y esa información, pero muchísimas más, esa información, se da cuenta que hemos contribuido en un alto porcentaje, y me refiero a las instituciones públicas, en la permanencia y en la realización de violencia de género. Bueno, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género no es más que una herramienta, no es más que una herramienta conceptual que permite identificar en ciertos casos en la investigación, no solo en la investigación criminal, en la investigación sociológica, en la investigación antropológica, cuando en el mundo actual o en una situación concreta entre hombres y mujeres se reconocen diferencias adicionales a las biológicas. Entonces, simplemente ya no es, sí, somos diferentes biológicamente, pero también somos diferentes en muchas formas. Somos diferentes, por ejemplo, miren ustedes, les voy a mostrar ese tipo de igualdades que hay. Miren ustedes que allí se habla de todos los conceptos de igualdad que hay, pero resulta que por el hecho de que hayan diferencias biológicas, pues también resulta que hay diferencias personales, raciales, sociales, de justicia, acceso a las entidades públicas, de género, etcétera. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta conceptual que nos permite analizar los casos en concreto y ver allí, más allá de lo que muestran la formalidad de las cosas y de los hechos, ver que allí hay un tema de diferencia, hay un tema de desigualdad, hay un tema de violencia. La desigualdad es violencia, es un término que se asemeja a la violencia. La desigualdad es absolutamente claro que es un acto de violencia. La desigualdad irracional e inexplicable es un acto de violencia. Entonces, es también reconocer, mediante esa herramienta, es reconocer que no puede haber diferencias entre los hombres y las mujeres y los otros géneros, pues más allá de las biológicas. Y que si reconocemos que las diferencias biológicas generan cierta desigualdad, pues tenemos que unirnos no solo desde el punto de vista institucional, sino personal, para equilibrar esa diferencia. Ayer hablaba con mi hija menor y me decía, ¿por qué hay países en los que los 3 días de la menstruación las mujeres tienen permiso para no trabajar? Miren ustedes que eso es una desigualdad biológica, fisiológica, podemos decirlo. No puedo decir el término preciso, me disculpan. Pero miren ustedes que esa desigualdad que hay allí debe compensarse, y ahí aparece la institucionalidad. Entonces el Congreso perfectamente puede legislar y decir que en ciertos casos establecidos médicamente, que una mujer tenga
una situación emocional o física producto de la menstruación, pues no vaya a trabajar. Y eso generaría un equilibrio entre los hombres y las mujeres. Eso genera que se contraten más a las mujeres en los trabajos, porque la verdad es una cosa, hay mujeres a las que no les contratan porque tienen hijos, porque se van a embarazar, porque cada mes es un problema, porque se incapacitan. Eso es una desigualdad biológica que genera en el fondo unas desigualdades laborales, de acceso, etcétera. Y en eso a veces nos quedamos en la simple formalidad, no entramos en la discusión. Descubrir esas desigualdades, descubrir esos temas, es aplicar una perspectiva de género como una herramienta para ello. Es muy importante, ¿no? Tener en cuenta eso. También permite enfocarse en los estereotipos con los que hemos sido educados y permite elaborar unos nuevos estereotipos para solucionar esos desequilibrios. Precisamente le decía a la doctora Mónica que aquí hace unos años se hizo una conferencia sobre las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Ella nos va a colaborar con eso en otro en futuro próximo cercano, ¿no? Para que los hombres comencemos a replantear esa información genética. Es que a veces no estoy culpando porque el tema de género no es las mujeres contra los hombres, sino que el tema de género es las mujeres con los hombres. Vamos a construir. Muchas veces no tenemos la culpa, no tenemos responsabilidad. Eso explicaría, bueno, no lo justifica, pero lo explicaría. Hemos crecido en ambientes con unos conceptos machistas reforzados, que han sido institucionalizados por nuestras madres, por nuestros padres, a veces por nuestras esposas. Es que él es un hombre. A él primero le sirven la comida porque es que él es el hombre de la casa. Usted no llore que usted es un hombre. Recuerdo que muy brevemente, yo en realidad me extiendo mucho de estos temas, que pena, voy a terminar. En 2 horas terminamos esto. Me extiendo mucho, pero fíjense, les voy a contar una historia que es de mi vida personal. En la universidad, recién empecé la universidad, tenía una compañera, ella le están hablando una historia allí, unos amigos, y apareció un cuento, pues un bochinche, nosotros bochinche, le decimos el cuento. Entonces, la amiga, la compañera le dijo al otro, al compañero, déjate ser bochinchero, pareces una mujer. Y un compañero mayor que hizo la carrera con nosotros, recuerdo mucho, Francisco, de Palmira. Francisco dijo, ¿cómo dices eso? ¿Cómo te ofendes a ti misma? Pero yo no había caído en cuenta de eso. Yo decía, pero pareces una vieja. Las mismas mujeres le dicen a uno, pareces una mujer, de estar yo. Miren ustedes cómo esa mujer tenía el preconcepto allí guardadísimo, de que hay hombres y mujeres y los hombres no lloran, y si el hombre chinchea es como una mujer, como si fuera un defecto muy particular y propio de las mujeres. No, hay que comenzar a manejar esos conceptos, esos modelos, cambiarlos. Hay que redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos, en la casa, en el trabajo, en las jornadas públicas y privadas. Hay que redistribuir los trabajos, que el niño arregle la ropa, que el niño lave los platos. Bueno, en realidad en mi casa nunca hubo problema porque en mi casa todas han sido mujeres toda la vida y ha habido un matriarcado, entonces yo no tengo problema con eso. Pero mucha gente, muchos amigos míos no saben colar café, no saben planchar una camisa, no tienen ni idea porque todo lo hizo la mamá, y cuando la mamá no podía, era la hermana mayor la que se encargaba de esa herencia. Es un tema muy complicado y eso genera todo este problema de las desigualdades. ¿Cómo aceptamos, cómo normalizamos que hayan actividades, roles de hombres y de mujeres separados? Yo no encuentro ninguna razón en eso. Bien, entonces es muy importante que a través de la perspectiva de género, pues modifiquemos todas esas estructuras, cambiemos las reglas y los valores que tienden a reproducir ese acto de desigualdad. Uno de los mecanismos que permite eso es, sin lugar a dudas, y lo digo in pectore, ¿no? Lo digo con toda sinceridad, es el fortalecimiento de la mujer. Es cuando la mujer se empodera. Que la mujer se empodere no significa que sea más importante, ni más fuerte, ni mejor que el hombre, no.
sino que se posicione socialmente, que se posicione laboralmente, académicamente, que se posicione como mujer, como un ser humano, que se posicione en igualdad de condiciones. Es la única forma. Cuando uno como hombre le dicen es que las mujeres están empoderadas, pues uno debería temblar, ¿no? Asustarse, preocuparse. Resulta que eso no es así. Que la mujer se empodere no significa un acto de dominación frente a otro. No, es un acto de dominación frente a sí misma. Es un acto de empoderamiento frente a sí misma. Es mejorar lo que nosotros conocemos la autoestima como mujer. Eso es lo importante. Esas mujeres poderosas, esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que no encuentran diferencias entre hombres y mujeres en los aspectos esenciales de la vida. Esa mujer es la que está empoderada. Eso nos permite, digamos, eso lo podemos reconocer, identificar cuando aplicamos la perspectiva de género como una herramienta conceptual que nos indica el camino en donde hay un problema de género. Eso es de la vida cotidiana y se verá mucho. Lo más complicado es que esas mismas diferencias, esas mismas desigualdades, a veces están en los procesos que manejamos nosotros, en las investigaciones penales, en los procesos laborales, en las acciones de tutela. Yo pensaba ayer sobre ese tema mucho con las tutelas. Nosotros tenemos un concepto que es con el mismo rasero, por ejemplo, el mínimo vital. Yo creo que el mínimo vital de un hombre y una mujer es muy diferente. Y la mujer puede que en una tutela demuestre 2 o 3 cosas y decimos, no, en realidad aquí no demostró el mínimo vital, quizás pensando en que no lo acreditó como lo acreditaría un hombre, un varón. No, lo acreditó como lo puede acreditar una mujer que ha estado, digamos, desprotegida. Ella aquí, por ejemplo, dice, no, ella tiene 2 hijos que la pueden mantener, 2 hijos que la pueden proteger, 2 hijos, ella declaró aquí en la tutela que hay 2 hijos que le dan una mensualidad. Por lo tanto, no podemos reconocer mediante esta tutela el derecho pensional que tiene, porque debe ir a la justicia ordinaria porque no demostró el mínimo vital. Miren ustedes, eso es, allí hay un sesgo de género. Si se tratara de un hombre, le concedíamos la tutela porque el mínimo vital de él es recibir la pensión. No es que los hijos le ayuden. Estamos con un concepto, un preconcepto de que la mujer vive porque los hijos le ayudan, porque el marido le ayuda. Y resolvemos las tutelas con un concepto diferenciado y desigual de género. Un concepto desigual de lo que es el mínimo vital para hombres y mujeres. Y esas desigualdades aparecen allí en nuestros procesos. Y muchas veces no tenemos el instrumento para mirarlo, para identificarlo. Aquí han llegado proyectos, sentencias de primera instancia en donde uno ve clarísimo un tema de feminicidio, un tema de género, y por ninguna parte se menciona el concepto, por ninguna parte. Por ejemplo, para ir adelantándome un poquito, hay una sentencia de la Corte o varias, pero traje una por allí, aparece una diapositiva, que está muy adelante, en un tema de feminicidio. Se preacordó eliminar el agravante del feminicidio cuando el feminicidio hacía parte de una de las circunstancias de agravación del homicidio, antes que existiera el 104A. Hicieron un preacuerdo en el que se elimina la circunstancia de agravación que era precisamente el feminicidio. Es decir, desnaturalizaron completamente la conducta. Y quedó en el vacío, completamente en el vacío, el tema de género, cuando el móvil, la razón de ser de la conducta era el género. Increíble eso, increíble. Otra perspectiva de género que nos ha permitido identificar, por ejemplo, el tema de una violación a una menor y la menor no repelió al violador, cerró los ojos y quedó tranquila. Entonces llegó a decir el juzgador de primera instancia, y creo que hasta de segunda instancia, que allí en realidad estaba muy discutible el tema, porque los hechos, el sitio, era simplemente con que ella gritara, y no lo hizo.
También hay un caso de una anciana que fue violada por un médico, allí al ladito pues, con una mampara ahí cubriéndose de otro, de una persona que la acompañó. La señora se quedó callada y el médico la violó, una señora, un adulto mayor. Y comenzaron a cuestionar si en realidad ella había consentido o no había consentido. ¿Es por qué? Porque se espera de la mujer ciertos comportamientos. Que repulse, que se defienda, que agreda, que... Pero mire que no le generó ni un rasguño al violador. Allí eso está como raro, está como sospechoso. Me recuerda a los viejos secretarios, cuando yo era juez penal municipal por allá y juez de instrucción, el secretario en caso de una violación le preguntó a la víctima, ¿y usted qué sintió? Eso era de muy frecuente ocurrencia. ¿Y usted disfrutó o no disfrutó? Diga un juramento. Cosas de esas. Obviamente que estamos hablando de unas épocas arcaicas, bueno, no tanto, yo estaba en esa época ahí, no es tan arcaico. No es tan arcaico, no es mucho tiempo también. Pero ahí tengo unas amigas de la fiscalía que están conmigo en esa época y no las voy a señalar. Bien, les quiero decir lo siguiente. ¿Cuándo se entiende que hay una providencia, una sentencia, una decisión judicial con perspectiva de género? Pues aquí encuentro en una herramienta del CEDAW, dice que se asume que hay una sentencia con perspectiva de género y la llaman género sensitiva. Así se llaman las sentencias que se hacen sobre la base de la perspectiva de género. Género sensitivas. Dicen, eso está en la herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidio y otra forma de violencia contra la mujer del 2015. Ahí está. Muchas gracias, Carlos. Dice, se considera que para asumir una perspectiva de género, al momento de elaborar y dictar una sentencia sobre este tipo de comportamientos, se debe cumplir con el siguiente estándar, o test de género, un test de género, ¿no? Se calificaría entonces como género sensitiva. Primero, una adecuada comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es decir, entender que históricamente las mujeres han sido violentadas y han recibido un trato desigual. Eso es violencia contra las mujeres. Entenderlo, comprenderlo. Que ha habido un tema de vulneración casi que milenario, pues, de las mujeres. Hay que entender eso. Que estas relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad no son iguales. Uno no puede desconocerlo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es introyectar eso. Reconocer que es cierto, que eso existe en la sociedad, que eso no es un discurso, que esto es real. Que ha habido un fenómeno, digamos que consecutivo, de violencia contra las mujeres. Segundo, asumir el contexto generalizado de violencia contra la mujer. Es decir, ubicar en contexto la violencia contra la mujer. Adecuada identificación de las relaciones de poder de desigualdad entre los géneros. Todo va en consecuencia. Una providencia género sensitiva no puede utilizar un lenguaje no sexista. Debe utilizar, perdón, un lenguaje no sexista. No atribuir roles ni comportamientos preconcebidos tanto a hombres como a mujeres. Como el caso del que no rechazó, que le coqueteó. Tuvimos recientemente un caso que resolvimos aquí en la sala de una niña que se enamoró en una fiesta de un muchacho que estaba recién llegado al ejército. Y a ella le gustó el muchacho. Pero él entendió el mensaje de manera equivocada. Cuando la niña se fue a dormir porque se cansó, él fue y se le introdujo al cuarto y la violentó y ya no dijo nada. Ella el otro día cambió su actitud y le contó a una tía y se armó todo el cuento y lo denunciaron y uno de los argumentos era, pero ¿cómo así? Llevaron declaraciones de las amigas que sí que ella le coqueteó todo el tiempo al muchacho. En consecuencia, se puede concluir que ella sí quería esa relación sexual. Pues miren ustedes, un preconcepto es eso. Si la mujer tiene minifalda es porque quiere que le hagan algo. Si la mujer baila de una forma, quiere que le hagan algo. Utilizar eso como en efecto se ha utilizado es utilizar un lenguaje sexista en una providencia o atribuir roles exclusivos a las mujeres o a los hombres.
Debe haber una ausencia de prejuicios, estereotipos de género para que la providencia sea género sensitiva. Bien. Debe incorporar la providencia los estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres, incluyendo la jurisprudencia y los mecanismos internacionales. Les quiero decir a los jueces y a los magistrados, en el formato de calificación hay un acápite relacionado con el uso de estándares internacionales e instrumentos internacionales. Luego, necesariamente nuestras providencias deben tener una referencia a esos estándares internacionales. Bien. Voy a adelantarme porque yo me estoy demorando mucho, ¿no? Vamos a ver dónde terminamos. El régimen interno colombiano. Vamos más adelante, Carlos. Exacto, listo. ¿Qué pasa? En Colombia también nos pusimos a derecha, ¿no? Nos pusimos a derecha y también construimos todo un sistema normativo que simplemente lo voy a mencionar, la ley 1719, que habla sobre el adelantamiento de pesquisas en delitos sexuales, garantías a las víctimas, garantiza que la víctima de un delito sexual sea atendida por un profesional, por un experto, una persona que esté formada en el tema. La ley 1761 del 2015, que tipificó como delito autónomo el feminicidio. El artículo 104A, que es el que desarrolla esa ley como delito autónomo, unas circunstancias de agravación, etcétera. La Corte también en muchas decisiones ha insistido en que desde el comienzo de la investigación, y ahí está el asunto. Miren qué pasa con los jueces. Los jueces recibimos el proceso ya construido. Ya hubo una etapa investigativa, ya el fiscal acusó, ya solicitó las pruebas, introdujo las pruebas, le llega al juez que ya un proceso construido. Y muchas veces llegan sin perspectiva de género. La Corte anuló un proceso en el que se desconoció completamente la perspectiva de género. Casi que es excepcional que la Corte anule un proceso por un problema de calificación jurídica, por un problema de control material, podemos decirlo. Y allí la Corte dice, en estos casos es necesario anular porque se violó casi que toda la instrumentalidad jurídica internacional y el derecho interno. Obviamente hay que hacer una aclaración necesaria. La protección de los derechos de las víctimas y de la mujer dentro del proceso penal se tiene que hacer dentro del cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales de todas las partes. Eso significa que proteger los derechos de la mujer, de los niños, de los menores, etcétera, no supone la violación de los derechos de los hombres ni de los procesados. Tiene que hacerse dentro del marco de la legalidad y de la Constitución. La Corte dice, sería un contrasentido que para proteger los derechos de la mujer y de los menores o de las víctimas le tengamos que violar los derechos a otros. Eso sería inconstitucional. Esa aclaración hay que hacerla. Bueno, también el enfoque de género, ha dicho la Corte, se tiene que extender a otros grupos sociales. A otros grupos sociales y de género. No solo es un tema de hombres y mujeres, ni solo se puede manejar dentro del ámbito estrictamente familiar. Se tiene que ampliar al ámbito familiar y extrafamiliar. Es la verdadera protección. Debe construirse un proceso con perspectiva de género, pero un proceso real. Un proceso que se construya, hablo del proceso penal, que se construya con la finalidad sustantiva de averiguar los hechos y generar una decisión real, una decisión jurídica que tenga una consecuencia jurídica que involucre el respeto a las garantías y también que involucre la protección a las víctimas y el derecho material, ¿no? No puede haber procesos simplemente formales. En las providencias y en los procesos no es suficiente con decir, sí, entendemos la perspectiva de género, no, tiene que aplicarse realmente, ¿no? En las Naciones Unidas se han establecido un estándar
para medir si hay una protección real a la mujer o al género o a las víctimas. Y son 4 criterios. 1, se deben cumplir para decir que hay una verdadera protección. El deber de prevención, es decir, esto que estamos haciendo nosotros aquí es hacer una cultura de prevención que tienen que hacerlo en las escuelas, que es lo que me decía la doctora Mónica con relación a los consultorios jurídicos. Decirle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, hay que prevenir la violencia de género. Hay que enseñarles a respetar al otro. Esa es la primera. 2, la obligación del Estado de modificar, transformar y poner fin a la aplicación injustificada de estereotipos de género negativos. 3, el deber de investigar y sancionar. Y 4, el deber de garantizar una reparación justa y eficaz. Esa reparación justa y eficaz es lo que han hecho esas sentencias que les escribí ahora, las sentencias del DIH sobre violencia de género, donde han condenado a los estados no solo a indemnizar, sino a declararse culpables y a presentar excusas nacional e internacionalmente. Eso es muy importante, ¿no? Finalmente, también hay que entender que desde el punto de vista dogmático, no toda conducta que afecte a una mujer puede ser considerada como violencia de género. De violencia sexual, etcétera, y de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, porque no siempre que hay violencia intrafamiliar contra una mujer es un problema de género. No siempre que se afecta a una mujer hay violencia de género. No podemos llegar al radicalismo que siempre que haya una mujer afectada hay violencia de género. Es necesario que la legislación establezca unos criterios muy claros, objetivos y demostrables que permitan inferir que en ese caso en particular hay violencia de género. Un caso, ya para finalizar, un caso en el que el hombre, miembro del grupo familiar, un grupo familiar del papá, mamá, una hermana y 2 hermanos. Y él llegaba ebrio, siempre que llegaba ebrio, a pegarle al hermano o a la mamá. Nunca le pegaba al papá y a la mamá, al papá y a los hermanos. Y él decía, no, que eso no era de género, que era borrachera. Pero tan rara esa borrachera. Esa rasca le daba era por pegarle a las mujeres. Allí hay un problema de género, clarísimo. Pero ahí, ¿qué ocurrió? Se trabajó todo el proceso y nunca se tuvo en cuenta que allí había un problema de violencia de género, porque no se utilizó la perspectiva de género como una herramienta, una metodología para identificar que en ese caso había una violencia de género. Bueno, hay muchas cosas por decir, pero yo las voy a dejar a la doctora Mónica. Muchas gracias. Sí, doctora Mónica, tiene la palabra. Bueno, yo primero quiero como identificar el grupo, porque estaba preguntándole al doctor si somos todos abogados. ¿Coincidimos en eso? Las que no somos abogadas, no importa. El tema también voy a tratar de simplificarlo al máximo para que podamos entender que esto de la visión de género, que esto de la equidad en la justicia y en la sociedad es un trabajo de todos. Yo venía con una presentación que ahí, Juan Carlos, ¿tienes la presentación? Yo venía con una presentación, pero con todo lo que ha dicho el doctor, pues voy a improvisar un poquito acá sobre algunos puntos de los que él habló. Entender que somos como mujeres el 50% de la población mundial y en ocasiones más del 50% nos pone en una posición de poder natural cualitativo. Esto quiere decir que gracias a esta participación como seres humanos en el mundo, tenemos que ejercer más que nunca nuestros derechos. En ese orden de ideas,
entender la perspectiva de género, y ahora nos vamos a ir paso a paso a entender esa frasecita, ¿cierto? Entender la perspectiva de género y cómo incluirla como abogados, como sociólogos, como psicólogos, en cada una de nuestras actividades es un elemento o una herramienta que va a dar lugar a que se generen cambios fundamentales en la sociedad. La perspectiva, estamos viendo allí seguramente la actriz de las filminas, es una metodología. ¿Qué es el género? ¿Alguien me puede colaborar con la interpretación de género? ¿Qué entienden por género? ¿Hay alguien que pueda diferenciar entre género y sexo? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Todo el mundo dice, pero bueno, ¿y esto qué es? La división sexual es la que históricamente hemos vivido. La división sexual entendiendo al ser humano de una manera orgánica, hombres y mujeres. Pero el género comprende una universalidad de elementos que son los que nos van a dar las herramientas para poder desplegar la protección de derechos y interactuar hombres y mujeres y población con identidades diversas en este mundo. Es una forma de caminar unidos, ¿cierto? Entendiendo que esas diferencias orgánicas, que en principio eran solo consideradas como orgánicas, y lo explicó extremadamente bien el doctor Orlando, cómo nos distinguían de acuerdo a estereotipos, a estigmatizaciones, a preconceptos culturales arraigados profundamente en nuestra sociedad, incluso regionales. Si estamos en Cali, tenemos unos preconceptos definidos que seguramente ustedes conocerán y manejarán en el día a día. Entonces, desarraigarnos de estos preconceptos, construir dentro de esta metodología del género, entendiendo que ese género es el que nos permite entendernos de una manera holística, es lo que es el primer punto, es el punto de partida para inmiscuirnos en la perspectiva. ¿Y qué es una perspectiva? ¿Alguien me puede decir qué entiende por perspectiva? Exacto. Es analizar desde una mirada, desde un punto de vista, con una visión particular. Por eso íbamos a hablar en el conversatorio sobre los sesgos, porque cada uno tiene un sesgo. Nosotros cognitivamente generamos sesgos, a pesar de querer ser igualitarios, a pesar de querer impartir justicia. Ustedes, los operadores judiciales, tienen sesgos. Si nació en una familia en donde la lectura y la educación eran importantes, obviamente usted va a analizar eso a la hora de tomar una decisión, o si fue de una extracción humilde, o si pertenece a una etnia. Todo eso se generan sesgos automáticos en el cerebro que usted va a reflejar en la decisión que va a tomar, en el escrito que va a hacer, en la respuesta que va a dar al usuario de la Administración de Justicia, viéndonos en este contexto de Administración de Justicia. Entonces, esa perspectiva es crear un protocolo, como bien lo han realizado dentro de la normativa supranacional que mencionó también el doctor, las organizaciones civiles y los estados como política pública. Y esa política pública que hoy en día, y debemos agradecer, ya existe en Colombia, nace de organizaciones internacionales que han puesto el ojo con esa perspectiva a las diferencias entre hombres, mujeres y población de identidad diversa. Yo incluyo la población de identidad diversa no por capricho, sino porque dentro de la metodología está. Porque dentro de las posiciones feministas, muchas de las organizaciones manifiestan que la población LGBTQ+, ¿cierto? Gays, lesbianas, no pertenecen al género y no son parte de esta lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero entonces tenemos que el protocolo nos habla de una cosa que se llama
el enfoque diferencial, que está más arriba del enfoque de género. Y este enfoque diferencial, y si podemos llegar a ese punto, que son unas bolitas amarillas más abajo, Juan Carlos, podemos ver ese enfoque diferencial. Miremos si lo encontramos allí, porque eso me gusta que lo entiendan. ¿Sí? ¿Lo encontramos más abajo? Exacto. El enfoque diferencial comprende un conjunto de grupos poblacionales, dentro de los que se encuentra el enfoque de género. Y estos grupos poblacionales, todos con necesidades urgentes que han sido visualizados por este enfoque y esta perspectiva, son, entre otros, los grupos marginados o en exclusión social, los grupos que están dentro de una pertenencia étnica, como son los indígenas, las comunidades negras y afrocolombianas, palenqueras, RAM, y el grupo por ciclo vital, o sea, los niños, niñas y adolescentes, las personas en situación de discapacidad, y ahí entra el género. Entonces, para hacernos un marco conceptual, porque a mí me gusta como metodológicamente hablando, es que podemos entender cómo vamos a afrontar una circunstancia donde haya una desigualdad y poder emparejarla de alguna forma con cada una de nuestras actuaciones como abogadas y abogados o profesionales del sector del área social. Entonces entendemos que este enfoque diferencial es el general, ¿cierto? Y luego entramos a la perspectiva de género, en donde estamos mujeres y población con identidad diversa. Por eso es, en resumen, que yo me refiero a esta población, ¿cierto? Que también es sujeto de especial protección por parte del Estado. Entonces, entendiendo que para interpretar textos jurídicos, para conceptuar, para emitir pronunciamientos judiciales y para litigar en defensa de los intereses de las mujeres, tenemos que tener claro de qué se trata y cómo abordarlo. Es que yo las invito y los invito a ilustrarse con un libro que, primero, con una mujer que ha sido una de las abogadas feministas con más reconocimiento a nivel latinoamericano, y se llama Alda Facio. Se los voy a compartir porque es parte de mis cursos y me encantaría que pudieran leer a los que les interese el tema. Pero abordando este tema del interés, quisiera decirles que hoy, volviendo a mi presentación, el tema no solamente está de moda, sino que se convierte la perspectiva de género y el género en general y la defensa de las mujeres víctimas de violencia en una herramienta adicional para sus competencias profesionales, para estos jóvenes que están en consultorio jurídico y que quizás no tienen todavía la visión a dónde van a encaminar el derecho. Este es el derecho de hoy y del futuro, porque estamos construyendo una nueva sociedad. Entonces, los jóvenes, los estudiantes de derecho, las practicantes que estén aquí y ya los abogados curtidos como todos nosotros que tenemos un tiempo largo ejerciendo no solamente en el litigio, sino en la administración judicial. Es importante entonces tener el conocimiento correcto. Y Alda Facio, como abogada y como jurista, creó una estrategia para entender el texto, para abordar el texto con elementos que quizás nadie, y no conozco a nadie más que lo haya hecho de manera tan perfecta, pudiera desentrañar la desigualdad que se observa en la sociedad, pero que nosotros como abogados vemos en el escrito. Antes de empezar en la interpretación de estos textos jurídicos, yo quiero decir que la perspectiva, la metodología para abordar temas jurídicos que tengan una incidencia en equiparar cargas entre hombres y mujeres, no solamente se aplica a nivel penal. Estamos con algunos miembros de la sala penal, pero esta perspectiva se debe entender en todas las áreas del derecho. En el derecho laboral, lo mencionaba también acá el doctor Orlando,
El tema del acoso laboral es un tema álgido, bastante poco trajinado en el mundo judicial debido a que tenemos unas limitaciones dentro de la ley 1010 del 2006 que nos habla sobre acoso laboral. Unas limitaciones en términos que ya fueron superadas, ¿cierto, doctor? Ya se hizo una reforma sobre eso. Vamos a ver si los operadores judiciales empiezan a marchar con mucha más protección a favor de la mujer. Y la OIT, solamente por mencionarles en el caso laboral, la OIT sacó un convenio referido a la violencia en el ámbito laboral, incluyendo esa perspectiva de género que es maravillosa. Se la recomiendo, es la 090 del año 2019, está recientica y recientemente fue acogida ya por nuestra normativa nacional. Hablando de la importancia de encuadrar todo este estudio de perspectiva de género con una normativa supranacional, invocando las normas como abogados que somos. Uno puede llegar a defender a una mujer ni a emitir una providencia judicial diciendo solamente aquí hubo una diferencia sustancial entre hombre y mujer. Tenemos que argumentarlo con las convenciones vigentes, con los acuerdos ratificados por Colombia, los tratados ratificados por Colombia, y con todas estos avances que han realizado las organizaciones no gubernamentales que también han hecho un trabajo importantísimo en esta materia. Viendo el punto, en derecho laboral hay mucho trabajo también que se debe realizar en perspectiva de género. Es un campo apasionante para aquellos que quieran involucrarse en cómo debe defenderse a una persona que está siendo objeto de acoso laboral, a una mujer específicamente o a una persona con identidad diversa. Aplicar la perspectiva desde el inicio. Y ahí vamos a hablar sobre acción. Acción para acceder a la justicia. De esa forma, y por eso esto se llama en este conversatorio, el título que le pusimos fue Perspectiva de Género, un trabajo en equipo. Aquí no hacemos nada, si ustedes los magistrados, los jueces, en general los operadores de justicia, tratan de sacar una sentencia con las recomendaciones que nos ha dado la Corte, que él mencionó también el doctor, ahorita voy a enunciar algunas que son muy importantes también ustedes que están aquí inmiscuidos en el tribunal. Sí, el litigante no tiene ni idea dónde está parado con una perspectiva de género. Entonces llega todo un proceso que se inicia en el ámbito penal desde la indagación y continúa sin un respaldo de perspectiva de género. Y allí nos encontramos, y lo digo por la práctica, con fiscales que aún no entienden ni aplican esa perspectiva de género. Y no hay excusa para no aplicarlo porque la circular 001 del año 2019 entregó las herramientas a los fiscales para trazar la investigación con esta perspectiva. Entonces, fíjese que en materia de política de Estado y política pública, sí se están aplicando los protocolos para que los funcionarios públicos tengan las herramientas para decidir con perspectiva de género, pero el litigante no las está teniendo o no las está queriendo aplicar, o el estudiante sale con una teoría importante porque se están dando departamentos de estudio de géneros con teorías importantes, pero en práctica nula. ¿Y qué encontramos? Una mujer llega a consultorio jurídico y lo atiende un alumno o una alumna. Yo vengo porque es que yo me quiero separar, porque a mí mi marido me trata mal, me hace esto, y este estudiante no tiene ni idea de cómo aplicar un protocolo de atención en donde entienda y explique a su vez a ese usuario del consultorio jurídico cuáles son los tipos de violencia. Entender que no solamente las violencias son físicas, que hay violencia psicológica, violencia económica,
que podríamos decir que la violencia económica, y a partir de esa violencia económica es donde se generan todas las violencias. No por nada Shakira sacó el disco que sacó. Las mujeres no lloran sino facturan. ¿Por qué? Porque la base de la violencia intrafamiliar es esa violencia económica y esa subordinación económica que tienen muchas mujeres a los hombres. Entonces, entender cómo el usuario que accede a que se ha atendido una situación de violencia debe ser atendido con la perspectiva adecuada, es el trabajo que nosotros los abogados tenemos que hacer. En derecho laboral hablamos de acoso laboral. En derecho penal, metodología específica, ley 1257 del 2005, decretos reglamentarios, nos hablan medidas de protección. Yo quisiera saber si esas medidas de protección el juez, cuando llega ya, verifica que efectivamente se dieron a favor de la víctima. Y los comisarios de familia y comisarias de familia tienen en sus manos las herramientas para establecer las medidas de protección a favor de las mujeres, a ofrecer casas refugio, a generar actos en donde se establezca la custodia provisional del menor. Y todo esto lo estamos haciendo en esta etapa previa que va a constituir la prueba, porque tenemos que ser la mano del fiscal, los litigantes, que va a constituir la prueba que posteriormente va a llegar a los jueces de la República, a los jueces penales de la República, y esos jueces sí van a poder, teniendo todo ese caudal probatorio trabajado por el fiscal, por el apoderado de víctima, va a poder emitir una sentencia coherente con la normativa internacional y con los hechos. Entonces, la concientización de involucrarnos dentro del proceso desde el inicio, en cualquier área del derecho, porque también podemos ver cómo podemos incluir la perspectiva de género incluso en casos de atención en salud, en casos de tutelas, como lo decía el doctor Echeverri. La protección de los derechos fundamentales es obviamente un tema que debe generar la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es transversalizar? ¿Alguno sabe conocer ese término? Transversalizar. El general. Transversalizar. Es decir, que todas las acciones que se vayan a llevar a cabo en un juicio, estamos hablando en materia legal, estén abordadas desde esa comprensión de las diferencias históricas que ha habido entre hombres y mujeres, de la subordinación de la mujer. Al momento de transversalizar la perspectiva de género, podemos concluir que el trabajo en equipo funciona, ¿cierto? En materia penal, en materia de salud, en seguridad social, en materia laboral con acoso laboral, y podría mencionar, digamos, casi todas las áreas del derecho en donde podemos transversalizar esa perspectiva. Otra cosa muy importante que tenemos que abordar es la intersectorialidad. Eso es otro término. Estoy mostrándole algunos términos como para que vayan familiarizándose los abogados, no quiero aburrir a los no abogados, con esta terminología que manejamos en materia de perspectiva. La intersectorialidad es trabajar en equipo con organismos que están atendiendo la problemática de las violencias, ¿cierto? O con organismos de las administraciones, si vamos a aplicar la perspectiva de género en las administraciones, desde la central hasta la regional y la territorial. Trabajar en conjunto. En un caso de violencia en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes, hacer el abordaje no solamente desde el ámbito legal, sino desde el ámbito de la psicología, que ya está dentro de las comisarías de familia, dentro del sector salud, que las IPS diligencien los formularios acordes que están realizados y que están diseñados, perdón, con el protocolo adecuado para esa perspectiva de género. Pero ¿con qué se encuentra uno? Una persona víctima de violencia, la fiscalía lo ordena que vaya
a que se realice el examen, dictamen previo a una institución de salud y no tienen ni idea dónde está ese protocolo, no tienen ni idea que hay un formulario que tiene un número y que está indicando que allí se va a hacer un cuestionario con perspectiva de género. Entonces, si ven la importancia de incorporar esa perspectiva incluso en esos temas y crear la intersectorialidad entre los sectores que van a transversalizar y ejecutar la perspectiva. Encontramos que dentro de esta metodología que hay del estudio de textos jurídicos, si nos concentramos en el estudio de los textos jurídicos, yo no sé por dónde vamos allá. Podemos bajar, Juan Carlos, si quieres, por favor. Aquí hay un tema muy importante y es cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo en el desarrollo de un mundo igualitario, de una sociedad igualitaria que per se es la base para generar en los estudios con la perspectiva adecuada. Y tenemos dos elementos fundamentales, uno son los ODS, los habrán oído los estudiantes, que eso se los dice mucho en las universidades, los objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible trazados para que tuvieran unos cumplimientos en el año 2030, dentro de esos objetivos está el objetivo número 5, que es lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Esto no es una falacia, es una realidad que debemos llegar a tener. ¿Y cómo empoderamos a las mujeres con pobreza, subordinación, violencias? Entonces, en esa materia se creó el Acuerdo de Montevideo para nosotros, para Latinoamérica y Centroamérica, en donde se propusieron varios países trabajar estas políticas públicas incorporando la perspectiva de género. Les menciono eso porque yo creo que hay cositas que uno tiene que, cuando las oye, tiene que decir, bueno, aquí estamos hablando de las diferencias entre hombres, mujeres y estamos hablando del trabajo que han hecho las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales frente a esto. Y este trabajo que se hizo en el Acuerdo de Montevideo es un trabajo importante y que todavía estamos en el proceso de diseño. Y por eso cuando encontramos el Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país, ¿sí ven cómo vamos? Vamos desde arriba, ¿cierto? Empezamos con el marco de entendimiento de las normativas internacionales
concepción la deben tener clara los dos. Y hay una cosita que había conversado con el doctor Orlando y que creo que se quedó allí en el tintero, y es la flexibilización de la prueba. De todo lo que dijo, esa flex del estándar de prueba. Es un elemento tan innovador que nos permitan o que les permitan a los operadores judiciales tener fallos en donde las pruebas no tengan esa carga fija. Y recuérdenme, la tarifa legal, que es la forma de establecer la prueba, el método de tarifa legal, sino establecer que una prueba indiciaria puede permitir fallar con perspectiva de género. ¿Y por qué creen ustedes que eso de la prueba indiciaria se está dando para aplicar la perspectiva de género en los fallos? ¿Alguien sabe qué es la prueba indiciaria? Bueno, no, los magistrados obviamente, pero bueno, que nos lo diga el doctor. De los elementos probatorios que usted maneja, esa prueba indiciaria, ¿no le parece la más cómoda, la más justa? ¿Y usted por qué considera, doctor, que esa prueba indiciaria se maneja en delitos de violencias contra las mujeres? ¿Por qué es más fácil manejar esa prueba indiciaria? Por ejemplo, es muy común, y esto pues es muy común ver cómo la misma familia de la víctima de una niña que ha sido abusada sale en defensa del victimario, eh, como quien dice, apocando lo que le pasó a la víctima. Y indicando, yo no puedo creer eso, ¿cómo se le ocurre? Si eso no, yo siempre he sido muy correcto, esa persona es muy correcto, y eso, ahí van mirando, se dan uno cuenta cómo la perspectiva de género, ahí ya se está identificando ese tipo de cuestiones. Y en los alegatos de las mismas abogadas para defender a clientes varones, sí que es eso visible allí. Bueno, doctora, pero vea, aquí hay más gente. Vea. Me acaba de ilustrar sobre el asunto. Y es que la importancia de la prueba indiciaria en un caso, tal como usted lo dice, en estos casos, por eso es que la jurisprudencia y estas instrucciones que nos ha dado la Corte para poder fallar de esa forma. Es muy difícil. Pensaría que las pruebas más difíciles de demostrar, por ejemplo, en casos de acceso carnal violento, de abuso sexual infantil con menor de 14 años, esa prueba es demasiado difícil. Entonces, es un elemento que nos está dando la jurisprudencia y que nos entrega a los operadores judiciales. Y ya lo había hablado el doctor. Entonces, esos elementos que tienen los operadores judiciales para emitir los fallos, también los tenemos los litigantes, los abogados, para poder involucrarnos dentro del proceso e iniciar el proceso estudiando la perspectiva de género. Y por eso vamos a mirar en los textos jurídicos cómo podemos hacer ese análisis para abandonar. Yo siempre digo, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos ver un texto sin sesgos? Uy, súper difícil. Observar un texto sin sesgos y al mismo tiempo observar un texto con perspectiva de género. ¿Qué es lo que debemos abandonar? En principio, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué tenemos que abandonar de nuestra mentalidad cuando queremos ver algo con perspectiva de género? Prejuicios, prejuicios.
lo que históricamente tenemos acá. O sea, nosotros venimos de años, siglos, teniendo un preconcepto cultural. Y ese abandono, o sea, cuando entramos a estudiar un texto jurídico, abandonamos todo eso. El primer elemento que abandonamos es el androcentrismo. ¿Alguien sabe qué es eso? El androcentrismo es ver el mundo como si girara alrededor del hombre. Y eso es lo que hemos vivido durante centurias, desde el inicio de la humanidad. Bueno, pensaría que el inicio de la humanidad no tanto, porque en las etapas prehistóricas las mujeres eran las que mandaban. Sí, eran matriarcados. Fue cambiando. Entonces, abandonar el androcentrismo y quitarse de la mente al momento de estudiar un texto que la sociedad debe girar en torno a lo que fue creado por el hombre. Imagínense ustedes lo difícil que puede ser eso. Tenemos que abandonar todos nuestros conocimientos iniciales como seres humanos y enfrentarnos a un conocimiento absolutamente nuevo. Entonces aquí vamos a hacer los pasos que Alda Facio, y yo no me voy a demorar mucho, ahí están. Los pasos que Alda Facio nos dio como herramientas para poder aplicar la perspectiva de género en esos textos jurídicos e interpretarlos. Y ese primer paso es entender la subordinación de la mujer frente al hombre. Y todas dirán, ay no, yo no me siento discriminada, a mí no, yo siempre he sido una mujer que tiene derechos en todo sentido, pero uno va a ver en la aplicación del día a día de los hechos que se ponen en el contexto judicial y la realidad es muy diferente. Las diferencias existen, la subordinación es evidente en el solo hecho de los divorcios. Ay, se me olvidó mencionarles el derecho de familia, uno de los derechos que más perspectiva de género tiene. Cuando yo trato los divorcios y vamos a hacer todo el tema de cuando son divorcios en donde se aplica cualquiera de las causales de divorcio por justa causa. El preconcepto que tiene el hombre que llega a una determinada edad y manifiesta que él es el único que ha trabajado dentro del hogar y que por tanto esa mujer no tendría los mismos derechos. Y todavía es hora que no tenemos elementos que nos permitan, estamos construyendo los elementos desde el litigio que nos permitan establecer que el trabajo de la mujer vale, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar tiene un precio. Y podría decirles que el DANE recientemente, hace como 2 años y medio, ya sacó una tabla que establece el valor del trabajo de la mujer en el hogar, del trabajo en el hogar, ¿cierto? Y esa tabla, ¿sí? Por eso estamos cambiando y estamos valorando ya, trabajando en eso. Pero miren cómo esa subordinación, hay uno como sigue hablando con la cosita de vino enfrente. Eso no se puede. ¿Ah? Qué pena. Aquí todos tenemos que tomar el vino porque a mí me da pena tomarme nota. Salud. Esperemos que nos sirva. Vamos a hacer un brindis por el Día de la Mujer. No, quería comentar que no sé si en la mesa directiva lo tengan allí a la mano. A propósito de acciones afirmativas desde el Ejecutivo particularmente o desde el Legislativo, la ley 2292 de 8 de marzo de 2023, de ayer, que se fue sancionada por el señor presidente y por medio de la cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, que es una norma que si la miramos con detalle es absolutamente pues
para las mujeres cabezas de género y el reconocimiento de la diferencia que hay pues entre una mujer que delinque, perdón, y un hombre que delinque. Además también tiene un enfoque social muy importante, ¿no? Porque se está haciendo alusión a la marginalidad, no solamente desde el rigor, digamos, de la marginalidad, pobreza como circunstancia de atenuación punitiva, sino de una manera muchísimo más amplia para que el juzgador la pueda evaluar. Claro, la que se nos vino de trabajo es bastante interesante, pero la norma también de verdad que merece pues un reconocimiento por ahora mientras la analizamos, ¿no? Gracias. Para el día que conmemorábamos, y eso es maravilloso. La sancionaron. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque ahí vemos un texto jurídico, lo que yo les digo, ¿por qué la importancia de esto? Ahora, ¿quieres decirme algo? ¿No? Entonces, un texto jurídico con una incorporación de la perspectiva de género, desde el enfoque diferencial de la marginalidad. ¿Ves? Divino, es divino. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar también para los proyectos de ley, incorporarlos y transversalizar la perspectiva de género. Bueno, este es un ejemplo claro de perspectiva de género. Uno de los criterios que debe tener en cuenta para aplicar una norma en concreto con perspectiva de género es mirar cómo afecta a la persona en el caso concreto. Miren ustedes que esa ley hace una diferencia muy interesante. No es lo mismo privar de la libertad a un hombre que a una mujer. Y se les da el mismo trato. 5 años de pena, vaya por usted 5 años y 5 años. Los mismos derechos, las mismas oportunidades de salir o de cumplir la pena completamente. Y cuando se priva de la libertad a la mujer, muchas veces se desintegra la familia. Los hijos quedan al garete. Entonces, no hay una legislación que equilibre la situación. Salvo, bueno, la domiciliaria, que cada vez tiene interpretaciones más restrictivas, pues. Entonces, miren ustedes cómo una perspectiva de género importante es analizar a la hora de aplicar una ley cómo afecta a esa persona en particular por su condición de género. Y esa ley es maravillosa por eso. Recientemente hicimos desde una fundación que presido, que se llama Por Abogadas, una propuesta de transversalidad, por abogadas, doctor, eso no la conocen. Somos un grupo de abogadas bastante nutrido, en donde se hablan estos temas, se trabajan estos temas para la equidad en el derecho, que también es otro tema difícil, porque nosotros las abogadas, el mundo del derecho es un mundo muy machista. Entonces se llama abogacía femenina. Las invito a que nos conozcan un poquito más. Pero bueno, el tema era que habíamos hecho una propuesta para que en los proyectos de ley se transversalizara con estos conocimientos de los textos jurídicos con la perspectiva de género. Llegamos al segundo punto que Alda Facio en su libro Cuando el género suena establece. Es que la herramienta me parece absolutamente válida y metodológicamente es espectacular. El sexismo, la profundización de lo que es sexismo, que a veces nosotros ni lo entendemos, el sexismo y las formas en que se manifiesta, el androcentrismo, la sobregeneralización, es decir, darle más importancia a un género frente al otro, la insensibilidad del género, el doble parámetro que es la doble moral. Si la señora salió de la casa y dejó al niño un ratico solo, terrible. Pero el hombre sale, lo deja todo el día solo y no, pues es que él se puede a trabajar. Eso es doble parámetro, es una doble moral de nuestra sociedad. El deber ser de cada sexo, la niña tiene que ir, no puede emborracharse, no puede ponerse un vestido muy escotado, sobre todo no puede llegar tarde, exacto. Y digamos que ya estamos en una sociedad mucho más moderna, pero miren la importancia de la sensibilización frente a este punto, y es que las niñas hoy en día, las mujeres jóvenes, se atreven a vivir su vida plenamente, pero ¿qué pasa? Las matan, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esta dicotomía sexual que tenemos, que es otro de los elementos del sexismo. Esta diferenciación absurda entre géneros y la diferenciación absurda que considera que la mujer
es un objeto de placer, ¿cierto? Porque generalmente la connotación del homicidio, del feminicidio, es en connotaciones sexuales también. El deber ser, bueno, ya pasamos el deber ser de cada sexo, el dicotomismo sexual y el familismo. Entonces, el familismo es la experiencia que tienen al realizar un estudio, cuando se hacen investigaciones en materia, en cualquier investigación, se hace una investigación y se hace esa investigación sobre el género masculino. Ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo sobre el género masculino. Venga, yo trato de poner un ejemplo respecto a eso. La soda tiene unos elementos que son dañinos para todos y lo generalizan. Lo generalizan para tanto hombres como mujeres. Lo que decía el doctor Echeverry, tenemos unas diferencias, ¿sí? Por tanto, esa igualdad es una igualdad que no debe ser, que debe ser material y debe comprender también las diferencias entre uno y otro género. Aquí está descrito cada uno, doctor, de las definiciones. Ahí yo les voy a dejar la presentación. Ojalá que podamos hacer un curso y no quiero extenderme para no ser aburridora porque esto viene dentro de un curso que se llama Introducción a la Perspectiva de Género. Justicia por Mujer lo da y de hecho sería bueno hacer el curso para que hagamos una introducción aquí con todo gusto. Vamos al paso 4. Buscar cuál es la concepción de mujer que está dentro de ese texto jurídico, el que sirve de sustento para la elaboración del texto jurídico. Tenemos una mujer profesional, digamos que estamos analizando un proyecto de ley. ¿A quién nos dirigimos? A una mujer de estrato socioeconómico 1, 2, 3. ¿Cuál es la mujer que hay allí? No todas las mujeres somos iguales. Entonces, ese es el paso 4 que nos da aldafacio para el análisis. Evidenciarlo para saber también de dónde se generan esas diferencias que entre nosotros mismos se dan y que incluso dentro de un proyecto, dentro de una ley, dentro de una norma, dentro de un reglamento de una institución puede hacerse una discriminación en contra de una mujer que no pertenece a ese grupo que fue seleccionado para recibir un beneficio, por ejemplo. Y el paso 5, analizar el texto tomando en cuenta todos los otros componentes. Es decir, si hay un proyecto de ley, hacer un análisis sobre el componente formal normativo frente a la norma. Analizar el contenido y efectos que tendrá el componente político y cultural. Porque nosotros no podemos emitir una norma sin ver cuáles van a ser las consecuencias para las mujeres, en este caso, hombres y mujeres en el aspecto político y sociocultural. Entonces, esto que es materia de estudio profundo para el análisis de los textos jurídicos, es solamente como un abrebocas para que ustedes se interesen por el tema, vean que existe una metodología, que esto no es una cosa informal, que ya los operadores de justicia, que son ustedes, tienen una metodología que está dando la Corte, que seguramente la están aplicando, como bien lo dice el doctor, y que el litigante tiene otras. ¿Y cómo hacemos? Unir y trabajar en equipo y sacar sentencias que reivindiquen estos derechos de las mujeres. Es profundo, por eso es que es aburridor. Yo no quiero ser aburridora. Yo pienso que esto, como es una cosa tan metodológica, lo que pasa es que yo lo único que quiero es que tengan en cuenta que sí tenemos herramientas, ¿cierto? Y que no todos ustedes van a estar aquí toda la vida. O sea, puede que ustedes sigan en la rama o que se vayan y quieran litigar, quieran hacer su propia oficina, montar su propia oficina. Y los estudiantes, los jóvenes, yo los animo a que aprendan sobre eso, porque ustedes no se imaginan lo que se va a necesitar esta herramienta de la perspectiva de género para muchas cosas en Colombia. Imagínense el Ministerio de la Igualdad ahora, cuánto vamos a necesitar. Vamos a ver qué más por acá puedo mencionarles así. Hablemos de una agenda de género. Exacto. La agenda de género, para que veamos los puntos fundamentales que se están tratando en el Acuerdo de Montevideo. ¿Cuáles son los derechos que están involucrados? Se los había mencionado someramente, pero voy a decírselos específicamente. Derechos económicos,
sociales, culturales con relación a ingresos, empleo o inserción productiva, porque tenemos muchas mujeres que en este momento no están dentro de la vida productiva y eso también lo tenemos en las estadísticas del DANE y en la OIT. Las cifras a nivel latinoamericano son asombrosas. Trabajo y control de los recursos, derecho a la tierra, mujer rural, ¿no? División sexual del trabajo, aquí es donde hablaba sobre los techos de cristal, ¿sí? Ahí aprendieron algo, ¿no? Una cosita nueva, el tema de los techos de cristal. Derechos civiles y políticos, los derechos de las mujeres en la política, y eso lo vimos claramente en las elecciones que pasaron. Llevamos años, podría decir que estas últimas elecciones han sido con una clara participación de la mujer en la política. Esperamos también que esa participación se incremente en las próximas elecciones. Eso también es perspectiva de género, es mirar el mundo y la política desde el interés por la equidad. Los derechos colectivos y medioambientales con relación a la tierra, al territorio, al agua, a los bosques y los conocimientos ancestrales. Eso fundamentalmente son los puntos que maneja el Acuerdo de Montevideo y que se vieron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, que los invito a que vean el capítulo en cuanto a las mujeres y a la equidad y a los presupuestos. Ahora, doctor, si le parece, preguntemos algo sobre sesgos y cerramos, porque yo creo que miremos que la idea del conversatorio, porque ya está muy tarde, son las 6 y algunos de ustedes trabajan, es sesgo. Una sola pregunta, ¿alguien que quiera decirme qué quiere decir sesgos? Sí. Ahorita que hablaban del trabajo de la mujer y de la remuneración del trabajo de la mujer, y hablemos aquí desde el punto de vista de género, ¿cierto? De lo que generalmente se considera que una mujer. Vean, yo les quiero compartir esto, no sé si se escucha bien. Yo vivo solito aquí en Cali, en un apartamentico de una sola pieza, y cada vez que viene mi esposita, yo hago el oficio y el destino para tener el lugar bonito, pero ese día yo termino para morirme, de verdad les digo, no, en este momento, si a mí yo fuera juez laboral o fuera que me toque, ¿qué decir cuánto vale? Vale mucha, económicamente vale mucha plata, porque les cuento, es una piecita nomás, y no saben cómo terminó yo, o sea que yo muy flojo, pero terminó demasiado que no, y una mujer es capaz de atender a los hijos y al marido, y el marido y muchas veces los hijos no son capaces de sostenerla a ella. Entonces simplemente les quería contar, esto es una cuestión de vida que yo la he padecido, y les cuento una cosa, ya le dije que no viniera tanto, porque es que me estaba quedando muy berraco. Bueno. Ese punto es, en definitiva, con toda y su anotación de humor al final, es una realidad muy triste de la historia, y es de los trabajos que tenemos que hacer. Definitivamente la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un trabajo juicioso sobre eso. Ha establecido parámetros que debemos cumplir como país y que se han ido insertando dentro de nuestra legislación. Por eso tenemos ya márgenes que nos establecen y estadísticas que nos establecen el trabajo de los cuidadores, por ejemplo. Otro caso bastante delicado que tenemos con el tema de los cuidadores, que generalmente podría hablarse de un 87% de cuidadores mujeres, de personas en situación de discapacidad o con alguna enfermedad mental, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hablo de intersectorialidad. Cuando usted toma todas esas necesidades y les dice a varias instituciones públicas y privadas, tienen que tener en cuenta esto a la hora de generar políticas, entonces estamos haciendo el trabajo. Para generar esas políticas, tenemos que incluir la perspectiva de género y el análisis de los textos jurídicos. Entonces, una realidad triste. Doctor, ¿será que ya son las 6? Bueno, yo creo que la doctora nos ha explicado muchas cosas. Un aplauso, por favor. Bueno, yo creo que esto amerita que la doctora
tenga que volver, ¿no? Ella va a tener que volver a explicarnos muchas cosas sobre el tema. Mónica, doctora, buenas, agradeciendo, doctor Orlando, su amable invitación a la doctora Mónica León. Quisiera hablar si puedo en ese momento hablar desde mi propia experiencia. Yo manejo el delito de violencia intrafamiliar, soy una de las fiscales que tiene este manejo y absolutamente estoy de acuerdo con usted, doctor Orlando, y con usted, doctora Mónica. Me encantaría hacer una sugerencia, que todos los operadores judiciales pudieran tener el conocimiento de lo que se ha expuesto hoy, porque tengo que contar 2 experiencias amargas, pero las voy a contar porque yo voy así, yo hablo. Resulta y acontece que una mujer denuncia y dice, mi marido me va a matar. Todos los días me dice, me va a matar. Me dice, perra y hueputa y me va a matar. Pero la señora en ese momento no tenía cámara ni grabadora. Denunció a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía en la ruta la mandó al Instituto Nacional de Medicina Legal. Un psicólogo dijo, tiene riesgo extremo. Pero como echaron al psicólogo y él no es un perito, entonces se llegó a un juicio donde no estaba el psicólogo que explicara a la juez qué es violencia psicológica. Y la operadora judicial, una juez que no tengo por qué decir el nombre, una de ellas dijo que el fallo era absolutorio porque no había habido violencia. Yo pienso apelar. Eso por un lado. Por el segundo, hay un hombre que fue víctima de violencia intrafamiliar. Su mujer no lo deja entrar a la casa, lo escupe, lo insulta, le dice toda clase de barbaridades, que eso es una vulgaridad, decirle hijo de puta, sí, así es que es. Y resulta que el tipo denunció y entonces en pleno juicio le digo yo a la perito que este hombre tuvo la valentía por aquello de la cultura ir a denunciar a su esposa. Y la perito me contesta, la de medicina legal, me dice, lo que pasa es que aquí en medicina legal no hay protocolo para violencia intrafamiliar contra hombres. Entonces allí sí es grande la disparidad, la desigualdad, y la fiscalía se queda impotente ante una situación de esas cuando yo hablo con el director de medicina legal y me dice, como la valoración de riesgo que hizo el psicólogo Julano de tal y él no es perito, no hay quien lo reemplace, porque la jurisprudencia ha dicho que solamente es para un perito forense, y entonces me quedé sin herramientas para probar que ese hombre era objeto de una violencia intrafamiliar. Por eso estoy esta tarde aquí agradeciéndole al doctor Orlando la invitación y para sugerir que la Fiscalía General de la Nación, sí, es cierto, tiene una circular de marzo del 2021, pero no hay unas conferencias que actualicen a los fiscales, ni hay la oportunidad que los operadores judiciales que debieran estar aquí sentados y no están, escuchen lo que usted está explicando, una perspectiva de género, escuchen al doctor Orlando, aunque usted es magistrado, y sí podríamos hacer una nueva conferencia para que los operadores judiciales estén aquí sentados escuchando que el hombre también es sujeto de violencia intrafamiliar, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal dice que no hay protocolo para los hombres. Entonces, les agradezco la oportunidad y la Fiscalía General de la Nación, teniendo esa circular 21 del año 21, donde nos da las directrices, pero ¿qué pasa? No hay políticas públicas que tengan una verdadera conexión con el municipio de Cali. Cuando a una mujer la maltratan, va a casa madre, de ahí no pasa nada más. La mujer tiene que escapar porque no pasa nada más. La Fiscalía tiene protección de testigos, pero no hay un programa que diga está vigente para una mujer violentada, para una mujer que la matan, a una mujer que le han echado agua caliente en el cuerpo. No hay dónde resguardarla. Entonces vengo aquí con mi experiencia para rogar el favor que la doctora Mónica, el doctor Orlando, que han sido tan amables en dedicarnos su tiempo, puedan hacer una conferencia para que se involucre al municipio de Cali, que también debe estar presente, a la Fiscalía General de la Nación, que también debe estar presente a través de su dirección, y a las personas que tienen que ver con esta temática de violencia intrafamiliar, sobre todo al director de medicina legal, que muy olímpicamente me dijo
que no se puede traer al psicólogo y la juez falló de manera absolutoria porque no vino un psicólogo a un juicio a explicar qué es violencia psicológica. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos académicos desde el colegio, ustedes lo saben. Nosotros pertenecemos al Colegio de Jueces y Fiscales de Cali y muchas veces no encontramos respuesta en los colegiados, en los jueces, en los fiscales, en los compañeros de trabajo. Entonces, es muy difícil conseguir la concurrencia de todas las personas, porque hay a veces ocupaciones y otras veces mucho desinterés, ¿no? Sin embargo, esta conversación ha quedado grabada con la autorización de la doctora, nos va a dejar una información que la podemos distribuir, la podemos socializar. Me parece que es muy importante que conozcamos sobre esto. Hoy he aprendido miles de cosas porque en realidad la doctora tiene una información muy profunda del tema. Queremos seguir trabajando con ustedes en ese asunto si usted nos colabora, ¿no? Primero, doctora, ¿cómo es su nombre? Claro que sí. Doctora Carolina. Doctora, yo estoy todos los días con ustedes, porque el trabajo de la circular, empezamos con la del 2019 y se perfeccionó en el 2021 y usted hizo la corrección perfecta. Es esa capacitación. Y yo llevo años haciendo las capacitaciones, pero hace falta. Pero en realidad personas que sí quieran trabajar en eso, las puertas abiertas, para que hagamos unas capacitaciones, doctor. Pero en cuanto al caso en particular, le puedo decir que esa sentencia, porque tengo un caso idéntico, esa sentencia que no contempló la perspectiva de género, si hacemos una analogía con lo que acabamos de hablar, y es la necesidad y la obligatoriedad de integrar la normativa superior, Convención Belén do Pará, Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar las Violencias, y todas las que mencionó el doctor Orlando, que a mí se me escapan. Esa juez no lo aplicó, por tanto, ese acto y esa providencia es ilegal. Y en mi concepto hay un prevaricato. Y yo tengo un caso en este momento igual, así que allí habría que entregar las herramientas porque hay que acostumbrar a los jueces a que no pueden fallar sin eso. ¿Cierto? Hay que acostumbrar a los jueces a que existe un parámetro y que no se pueden salir de allí. Por tanto, allí debió haber aplicado la prueba indiciaria y no acogerse solamente al dictamen pericial. Es más o menos. Y claro que sí, estamos aquí para trabajar, doctor, en ese. Hay mucho por trabajar, es que eso es mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctora. Bienvenida siempre a esta institución, a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por la presencia, por sus aportes. Su compañía es muy importante y su participación. Quedan convocados a la próxima actividad, que vamos a realizar una actividad muy seguramente a final de mes o a principio del otro, con uno de los ponentes de la ley de reforma a la Administración de Justicia.